Bien, bueno, el día de hoy vengo a presentarles, como decía la compañera María Mercedes Palumbo al inicio, un ejemplo de ciencia modesta, un ejemplo de investigación militante. Es un tipo de investigación aplicada. No tanto vengo a teorizar, sino a mostrar desde la práctica cómo se ha llevado la investigación a acción participativa, y lo hago desde mi colectivo, un movimiento social llamado Colectivo Freinet, y específicamente eh, a ver, ¿se está viendo la segunda diapositiva, por favor? Sí, sí, se puede. La segunda diapositiva. Sí, la escuela como movimiento social. Bien, aquí es una experiencia pedagógica que ha nacido en Guayaquil, que sigue estos dos principios. El primero es un principio pedagógico del pedagogo ruso Anton Makarenko, en donde para él la educación debe llevarse en el colectivo, por el colectivo y para el colectivo. Esta es una frase célebre de Anton Makarenko, que la desarrolla pues en todo su sistema pedagógico. Tenemos también al sociólogo Raúl Civechi de Uruguay, que ha estudiado mucho el tema de los movimientos sociales y ulteriormente ha hecho investigaciones. También lo ha hecho también María Mercedes en el contexto argentino, sobre la relación entre los movimientos sociales y la escuela. Él tiene una frase también muy parecida, ¿no? Que dice: educar para los movimientos, desde los movimientos y en movimiento. Estos dos principios, pues, tanto pedagógico como sociológico, pues se han materializado en una experiencia pedagógica concreta, un colegio en Guayaquil que se llama el Colegio Celestín Freinet, en el que se ha confluido justamente estos dos conceptos de movimiento social y de la escuela. Es una escuela que se concibe también como un movimiento social. En la foto pueden ver, por ejemplo, una clase que se está desarrollando con los estudiantes, pero se lo hace en un parque, en el parque principal de la ciudad de Guayaquil. Si bien es cierto, el colegio tenía eh, un espacio físico, no siempre fue así. A veces por cuestiones de economía, trabajábamos en los espacios de la ciudad. Es decir, la jornada de un lunes, por ejemplo, lo hacíamos frente al río, en el malecón de Guayaquil. La del martes lo hacíamos en una biblioteca. La del miércoles lo hacíamos en un museo. La del jueves en otra parque, y lo del viernes en unas canchas deportivas. Es decir, uno de nuestros principios filosóficos era el uso de los espacios de la comunidad para educar. La escuela está donde está el profesor, donde están sus estudiantes, y no necesariamente se necesite una infraestructura. En este sentido, eh, se, la historia del colegio se remonta a su mentor, es el pedagogo Louis Williams, un pedagogo yaquileño que todavía vive, y él pues desde que practicaba su docencia en estructura, en el sistema, pues siempre mantuvo tensiones con él. Por eso, entre 1984 pues, y 2013, fundó y desarrolló todo su sistema pedagógico en el colegio Freinet, siguiendo los principios de Paulo Freire y del pedagogo también Celestín Freinet.
No obstante, en algún momento la historia del colegio pues marca una distancia con su influencia freinetiana y se empieza a vislumbrar una práctica diferente, y con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que era única. A lo largo de ese tiempo se incorporó aproximadamente a 50 maestros que todavía nos vemos. El colegio ya no existe, ya desapareció, pero a partir del 2013 se empieza un proceso de reflexión sobre lo que habíamos hecho por cerca de 30 años. Y es así como empezamos a escribir estas experiencias y a publicarlas. El Colegio Freinet pues cambió su nombre a Colectivo Freinet. Somos un grupo de intelectuales, de profesores que queremos transformar la educación y estamos militando en ese sentido. Bien, en la siguiente diapositiva, pues, ¿cuáles son los productos de nuestro trabajo? Pues, sin que nos hayamos planteado desde un principio, se ha terminado teorizando una pedagogía propia. Todo empezó como un proceso de sistematización. Tenemos aproximadamente 600 horas de grabación de todos nuestros métodos a lo largo de 10 años, que se usó una videograbadora para grabar clases, entrevistas y una serie de cuestiones. Se ha producido cerca de una veintena de trabajos académicos, entre libros, capítulos de libros, artículos científicos, artículos de divulgación, de opinión, ponencias, trabajos de tesis de maestría, trabajos doctorales también, y sumamos más o menos unos 7 autores, y nuestros últimos seguimientos han demostrado, de acuerdo a las descargas y a las ediciones de los libros, pues que hemos llegado a más de 200.000 lectores en el mundo y a más de 100 países. Nosotros somos profesores de aula, esa es nuestra formación. Este sistema pedagógico, esta teoría pedagógica latinoamericana, es como, por el hecho de ser una teoría, es muy complejo el tiempo que tengo como para explicarlo. Así que he tratado de sintetizarlo en 3 diapositivas que pueden ser muy gráficas en cuanto a lo que hacíamos en el colegio. El horario del colegio, puede verse que todo el colegio en la primera hora pues tenía cultura física, se dedicaba a hacer deporte, y luego de eso había 2 horas dedicadas a la lectura. La lectura junto a la exposición. Los chicos leían cualquier cosa, cualquier libro, o sea, el colegio disponía de eso, y los profesores, que en su rol de entrenadores, pues hacían que los estudiantes expongan esa lectura y hacían los señalamientos en cuanto a determinados componentes estéticos, como elevar la voz, perder el miedo, desinhibirse, que tenga un dominio escénico, que vea a los ojos al público. Todos estos elementos que se reiteraban, se repetían. O sea, el estudiante repetía la exposición hasta que lograba una performance aceptable. Fíjense que ahí hay un espacio para las asignaturas. Teníamos que hacerlo porque al ser un colegio dentro del sistema, pues teníamos que cumplir también con aquello. Pero nosotros teníamos nuestras formas de lograr que el currículo sea lo más flexible posible. Y todos los días también hacíamos taller de formación política. A partir de las lecturas que hacían durante el segundo periodo de todos los días, la lectura y exposición, los estudiantes también desarrollaban habilidades para manejar paneles, mesas redondas, foros, aprendían a hacer discursos, aprendían a dar una conferencia, una exposición, y de esa manera desarrollaban su liderazgo, perdían el miedo a hablar en público. Esta flexibilidad curricular también se la veía afuera. Es decir, como era un colegio, estaba muy unido a los diferentes movimientos sociales de la ciudad,
de toda índole, los movimientos sociales ya conocían el colegio, de manera que éramos continuamente invitados a foros, a asambleas, a marchas, a plantones, y los estudiantes del colegio, junto con los profesores, pues participaban de estos espacios ciudadanos. Entonces, dimensionando que este es el horario que se hacía a diario, imagínense hacerlo todos los días, todas las semanas, los meses y todos los años, por 6 años, obviamente los estudiantes cuando asistían, pues veían que se daban cuenta de que habían adquirido un bagaje cultural por encima del promedio y de que sus habilidades retóricas también estaban por encima del promedio. Para hacer esto se necesitaba de un profesor con ciertos rasgos y se sintetizan en 3. El primero es que el profesor que tenía que estar en el colegio debía ser un lector consumado. No se puede formar un autodidacta si no se tiene un profesor autodidacta, no se puede dar lo que no se posee. Entonces, ese era uno de los rasgos para poder, aquí puse selección, pero en realidad lo que hacíamos era un reclutamiento de personas que veíamos estos rasgos, lo considerábamos afines, pertinentes, y lo invitábamos a participar de nuestro proyecto pedagógico. El segundo rasgo es el de entrenador. Aquí hacemos una crítica a la forma convencional de dar clases, cuando los profesores asumen un protagonismo dentro del aula, hablan mucho, pero el profesor con rasgo de entrenador es un profesor más observador, tiene la paciencia, ¿no? de un artesano, de ver al estudiante como un sujeto que puede siempre desarrollarse. Por lo tanto, lo que hace un profesor con este rasgo es generar las condiciones para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades. Y la clave de esto es el entrenamiento y la repetición. Y tercero, buscábamos profesores que no sean indiferentes a la política, al compromiso de hacer una ciudadanía activa en sus estudiantes, y él también que viva esa ciudadanía. Entonces, no siempre se cumplían los 3 rasgos, pero hacíamos, en general, el cuerpo docente así, tenía un balanceado todos estos 3 elementos, pero gracias a eso pues se hacía una pedagogía interesante. La práctica, ¿no? La práctica, ya les digo, o sea, hablar de esta teoría requiere mucho tiempo, pero lo he sintetizado. La práctica. Lo primero es el entrenamiento, es decir, no era un colegio donde se iba a aprender cosas, sino a entrenar habilidades. El entrenamiento de la exposición, el entrenamiento de la oratoria, el entrenamiento de la participación política, todo se entrenaba, todo tenía esa lógica, no de adquirir un conocimiento, sino de entrenar. Y, obviamente, un principio de la educación popular es el empoderamiento. La adquisición de conocimiento o de los contenidos viene por añadidura, viene como un efecto colateral de entrenar todos los días la lectura. Y obviamente la lectura, una vez que estás dentro de los espacios como foros, asambleas de participación ciudadana, eso aguza más al estudiante y toma más conciencia de que es la lectura la que le permite tener ese bagaje cultural, y eso genera en él una elevación de la autoestima. Cuando hablo de las condiciones, de la práctica y las condiciones, estoy diciendo que para que el entrenamiento no sea agotador, porque un entrenamiento está repitiendo una exposición, demanda mucho esfuerzo cognitivo, mucho compromiso, pero la condición es que debe ser divertido, debe acompañarse de la diversión. La lectura, leer por leer, no sirve si la lectura no genera en el estudiante un desarrollo de la personalidad. La lectura era una experiencia
que permitía el desarrollo de la personalidad, permitía al estudiante autovalorarse y ganar autoestima. Y la participación ciudadana estaba condicionada, dígame, al desarrollo de la mística. ¿Qué quiero decir? A veces las escuelas, al final de año, en Navidad, llevan a sus estudiantes, por ejemplo, a un hospicio, ¿no? O a hacer algún trabajo comunitario, alguna minga. Ese tipo de contactos con la comunidad, pues, termina siendo fofo, porque no desarrolla compromiso. Entonces, la participación ciudadana, para que sea efectiva, es necesario que provoque mística. Bien. En el 2019, nosotros, después de haber publicado pues, algunos artículos, algunas cosas que hemos escrito, decidimos participar en un concurso de proyectos sobre cómo se creó esta pedagogía. Es decir, una vez que el colegio se cierra en el 2013, empezamos a escribir nuestra pedagogía. Pero nunca habíamos hecho el ejercicio de cómo durante tanto tiempo la pedagogía nació, se desarrolló y se perfeccionó. Ese es un ejercicio que no lo habíamos hecho hasta esa época. A pesar de haberla escrito, no habíamos reflexionado el cómo fue creada. Para eso, hago alusión a la nociología de Paulo Freire, que en su pedagogía del oprimido pues lo explica magistralmente, y también en los escritos de Falborda se observa que comparte esta fundamentación. Obviamente es una nociología del paradigma latinoamericano. Falborda dice que hay que superar esa situación epistemológica entre objeto y sujeto. La situación epistemológica convencional tiene a un sujeto por un lado y a un objeto por el otro lado. Y el objeto es aprehendido, con H, es aprendido por el sujeto. Así se da la situación epistemológica convencional. Eso podemos verlo en Piaget, por ejemplo. El constructivismo, en Vygotsky, por ejemplo, mantiene la relación entre sujeto y objeto, pero hay un tercer elemento, el sujeto mediador. El sujeto aprehende, con H, al objeto, pero con la mediación de otro sujeto. Freire dice, así no es. Freire plantea que en el mundo lo que esencialmente hay son sujetos. Sujetos que intentan conocerse mutuamente. Y el objeto existe, pero como un elemento mediador entre los sujetos conocentes, que se llegan a conocer principalmente a través del diálogo. Eso representa una nociología, creo que Freire no lo llamó epistemología para no caer solo en el concepto de conocimiento científico, sino que al catalogarlo como nociología, aparte de la episteme, también está abriendo la puerta a otros elementos de tipo afectivo o de saberes populares, que aunque no se consideran científicos, son saberes que tienen su lugar. Y por eso lo ha llamado nociología. Entonces. Profe, por favor, redondeas. Gracias. Entonces, Falsborda plantea que hay niveles de comunicación dentro de la investigación-acción participativa. Habla del nivel 0, de un primer nivel, segundo y tercer nivel. El asunto es que aquí está algo interesante, que cuando nosotros empezamos a escribir nuestra pedagogía, fue fácil en el sentido de que todos los profesores manejábamos ya un lenguaje
unos conceptos y unos principios que se habían culturizado con el paso del tiempo y que pese a no haber estado escritos, todos teníamos una unidad ideológica de nuestra pedagogía. Por eso fue fácil escribirla. Pero la pregunta es, ¿cómo logramos esta unidad ideológica de un sistema pedagógico? Lo hicimos a partir del diálogo, por eso es que planteo o recuerdo esta nociología de Paulo Freire, a partir del diálogo, en el que entran como protagonistas estos niveles de comunicación, el primer nivel y el segundo. Dentro del primer nivel están los padres de familia, los estudiantes y las personas aliadas del colegio, las personas observadoras, porque había muchas delegaciones que venían a ver nuestro sistema y que, aunque no tenían una formación docente, daban su opinión sobre los resultados de nuestro sistema pedagógico y nos daban ideas sobre cómo mejorarlo desde su posición. En el segundo nivel están los cuadros. En este caso éramos los profesores. Los profesores también discutíamos, conversábamos sobre el desarrollo de nuestra pedagogía. ¿Cómo se creó esta pedagogía? Pues se creó a partir de la lectura que hacíamos los profesores. Como los profesores, todos éramos lectores, todos nos gustaba la política, todos conversábamos, ¿no? La dialéctica se desarrollaba, la conversación, la discusión, el debate a partir de nuestras lecturas, una lectura tanto de contexto como de texto, y en el caso de los temas de educación, pues... Eduardo, qué pena con usted, pero ya el tiempo se ha excedido. Entonces, si puedes dar ideas finales y ya terminamos. Bien. ¿Listo? Bien, ok, entonces vale. Termino, ¿no? Entonces, nosotros experimentábamos con estas ideas y nos observábamos a nosotros mismos dar clases. Entonces, vamos a saltarnos a la última diapositiva. Entonces, Freire y Falsborda plantean el concepto de científico puro que proviene de la academia y que al llegar a la comunidad para hacer investigación se mezcla con la comunidad, se vuelve parte de esa comunidad, se vuelve un intelectual orgánico con los demás miembros de la comunidad. Y a partir de sus escritos, de su producción de conocimiento, pues este conocimiento se valida en la práctica. Lo interesante, o lo que vengo a plantear, es que encontramos una lógica distinta. Aunque tuvimos la visita de científicos en nuestro colegio, nunca se dio la oportunidad de que alguien haga investigación, sino que con el paso del tiempo, nosotros los profesores, ¿sí? Como intelectuales orgánicos, fuimos desarrollando una oralidad de conceptos, de principios, y en un momento dado, pues, dimos ese salto dialéctico de escribir sobre nuestro sistema pedagógico, que termina publicándose, y la idea es que de la misma manera que un científico puro desde la academia puede mezclarse y convertirse en un intelectual orgánico, de la misma manera también un intelectual orgánico en determinadas ocasiones, porque eso no sucede con frecuencia, sino depende de ciertas singularidades, de ciertas experiencias únicas, se van creando las condiciones y el apoyo para que estos intelectuales orgánicos salten también a la ciencia pura. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Eduardo Morillo. Y interesante, pensando algunas ideas para el debate.